Buenas, bienvenidos a un video más de mi canal. En este video quiero mostrarles cómo medir estas resistencias. Estas son resistencias Shan, que son resistencias de muy bajo valor. Por ejemplo, miren, aquí tengo estas dos que son similares. Estas resistencias generalmente se utilizan en los circuitos para lectura de corriente. Miren que esta es de 0,015 ohm, o sea 15 miliohms. Y esta resistencia que tengo aquí, esta que tengo aquí, es de 6 millones. Esta es aún más pequeña. La serigrafía de esta ya se borró un poco, pero por acá la tenía en la placa. Vamos a ver si... Mire, ahí está. 6L0F. Tengo dos. Está en un circuito de lectura de corriente. Ellas venían realmente aquí. Esta es la placa. Ya yo las retiré de aquí para poder hacer la lectura de esas resistencias. Generalmente aquí se utilizan equipos LCR que tienen del orden de los micro ohms, para medir micro ohms. Y quiero entonces aquí enseñarles cómo medirlas si de pronto no tenemos un equipo de eso. Y aprovechando que estas resistencias son grandes, porque mire, son grandes, esta es una resistencia grandecita siempre, podemos tener una buena medida una buena estimativa de la resistencia de ella, independientemente de que no tengamos ese equipo, un LCR que mida 1.000 ohms, porque estos multímetros convencionales, por ejemplo aquí tengo este de otra marca, no mide eso, no mide. Si nosotros colocamos aquí a medir la resistencia de esto, nos va a marcar continuidad, como si realmente, porque esto no está diseñado para medir resistencias del orden de los 1.000 ohms, igual que ese otro que está ahí. Entonces, y también, ojo, porque aquí si quiero, de pronto he visto muchos videos en unos canales, ojo, mostrando esta pinza de esta marca, y dan a entender, por lo que vi, porque le dan fama. Lo que pasa eh, con esos youtubers es que muchas veces la marca les regala los equipos para que los promocionen, y a veces terminan hablando cosas que no son sobre el equipo, o dan a entender unas prestaciones. A veces no lo hacen de forma directa, pero de forma indirecta dan a entender que el equipo da unas prestaciones más allá de lo que realmente da. Vea, este equipo no da para medir esto, no da para medir esta resistencia. Ya he visto varios por ahí, pero no, eso no. De pronto para tener una estimativa, una idea, pero eso no da. Voy a entrar aquí, medir LCR. Si yo cojo esta resistencia aquí, esto hay que presionar muy bien. Si yo cojo esto aquí, esto me va a dar, mira, unas medidas locas ahí. Esto no, mire que 11, 9, 6, eso está todo raro allí, 2, 1. Entonces, esto realmente no. ¿eh? Ahí a veces da como entender los 6 millones, no sé, 9, a veces se pasa 1. Entonces, esto no. Igual este equipo trae varias configuraciones. Hay una configuración aquí que él trae, lo voy a demostrar para que sepan. Este es un scan, un barrido que él hace a diferentes frecuencias para medir el mismo valor, pero a diferentes frecuencias. Entonces, por ejemplo, voy a medir esta misma. Aquí está en resistencia. Mire que ahí está la R. La R indica resistencia. Estoy utilizando 0,6 voltios y voy a medir aquí. Voy a presionar fuerte allí y voy a medir, mire las resistencias que me está dando allí a las diferentes frecuencias: 2, 9, 1, 5, 0, 0, 0,1, miliohms, dependiendo de la frecuencia que está utilizando el equipo. Pero aún así, por ahí salió volando. Bueno, después tengo que buscar. Quedó aquí mismo. Miren, por lo menos regresó aquí mismo. Es una cosita que hay que tener en cuenta, aprovechando eso. Cuando se vaya a presionar, hay veces que el componente sale volando. Yo generalmente me ubico bien y le coloco también la mano así en caso de que salga, para que el componente no se me vaya a perder. Entonces, eso era una de las cosas que por favor no intenten de entender. Esto sí, una pieza muy buena para cuando el componente está en la placa, la forma de usted colocarlo, muy chévere. Es muy didáctico, facilita mucho para medir esos componentes SMD, facilita muchísimo. Si usted lo va a adquirir, adquiéralo más o menos por esa función, la facilidad de medir componentes SMD. Y bueno, y dentro de la placa también permite, bueno, unas funciones ahí, pero no permite medir. Ya he visto varios que dicen, no, digo, mire, si intentamos con esta también va a suceder lo mismo. Esta es de 15. Esta es más grandecita, esta resistencia. Esta es de 15. Si yo presiono aquí también fuerte, no, esto me va a dar unas medidas que no son.
Vamos a esperar que haga aquí. Mire, 4,4 millón. Vamos a ver si aquí logro enfocar más. Bueno, total es que no. Y este es de 15. No da medidas confiables. Esto permite medir resistencias pequeñas, sí, pero no. Generalmente las resistencias shunt que se utilizan en los circuitos de lectura de corriente están por debajo de los 20 millones. Y este equipo no llega a eso. O sea, él sí te permite medir resistencias muy bajas. Pero no por allá. De pronto 100 millones ya te da con una seguridad un poco más confiable, pero resistencia así tan bajita no. Entonces voy a explicar cómo medir. Simplemente es el principio de el método Kelvin, es el que voy a aplicar realmente para medir esos resistores, que ya uno a veces lo aplica hasta para determinar cortos en la placa. Para algunas personas ya eso será algo básico, pero pues quiero explicarles a las personas que de pronto no saben cómo medir esa resistencia utilizando sus multímetros que tienen. Y aquí es fundamental tener una fuente regulable con un amperaje específico. Eso sí, si usted no tiene eso, no va a poder aplicar lo que yo tengo. En este caso yo voy a utilizar esa fuente que me permite seleccionar un voltaje específico y una corriente. Ya, eso yo lo puedo especificar allí. Y voy a utilizar bien sea este multímetro o porque estos me permiten medir milivoltios, porque yo lo que voy a medir es la caída de potencial. Mire que este tiene para medir milivoltios y este también. ¿Ya? Pero antes de explicarle cómo aplicar ese método, ahora les voy a explicar unas consideraciones que se deben de tener, porque hay que tener una teoría un poco clara. Miren, muchos de pronto se confunden con esta pinza, porque esta pinza trae las pinzas Kelvin, viene incluido también dentro del paquete. Bueno, ahí depende cómo usted seleccione para comprarlo, porque las pueden incluir o no las pueden incluir. Yo las he comprado y me ha venido esto. Pero fíjense que a pesar de que traiga estas pinzas, esto aquí para medir la resistencia realmente no usa el método de las 4 puntas para medir las resistencias, porque la corriente que él inyecta es muy baja realmente, es muy baja para medir estas resistencias aquí. Entonces, está limitado por la corriente, por eso no presta para medir esas resistencias tan pequeñas. O sea, con confianza no. Pronto una resistencia más grande, pero resistencia por debajo de los 20 miliohms no da precisión. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Estas pinzas también ayudan demasiado cuando los componentes, por ejemplo, son así pequeños también. ¿Listo? Y mejora la medida, un poco más de precisión. Entonces, antes de eso voy a explicarles, antes de iniciar aquí la prueba de cómo medir, para que vean ustedes que sí, estas resistencias de hecho están buenas, están dentro del límite. Antes de explicarles cómo lo voy a hacer con el método Kelvin, utilizando esa fuente y utilizando este multímetro para medir la caída de potencial, voy a explicarle unas cosas que se deben de tener en cuenta para que entiendan un poco el fundamento de esto. Bueno, estas son las cuestiones que les voy a explicar ahora que hay que considerar. La resistencia que se va a medir. Tengo que considerar esa resistencia que quiero medir. La resistencia que voy a medir, la corriente que voy a utilizar y el voltaje de prueba. Ahora más adelante les voy a explicar la parte del voltaje allá al final, pero voy a empezar con estas dos. Listo. Por ejemplo, ¿por qué necesito tener? Y unas precauciones. Las precauciones más que todo se las voy a mostrar ya cuando esté haciendo la parte práctica. ¿Por qué la resistencia, el voltaje y la corriente son fundamentales? Pues porque necesitamos aplicar la ley de Ohm. Vamos a suponer que yo voy a utilizar 1 amperio en mi fuente regulable para una resistencia de 1 millón. Esto es 1 millón. Una resistencia extremadamente baja. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm, yo voy a obtener que el voltaje es de 1 milivoltio. Ese milivoltio probablemente va a ser un poco complicado medirlo en un multímetro convencional. Ahí va a depender del multímetro que usted tenga. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que más o menos se debe buscar? Se debe buscar que el voltaje que yo vaya a medir más o menos esté entre los 10 a los 100 miliohms. ¿Sí? Por lo menos su multímetro debe de medir millón, porque si no también vamos a tener problemas. Entonces, la idea es que el voltaje esté más o menos en este rango, entre los 10 a los 100 millones, para poder tener más confianza en la medida. Fíjense que si yo aplico 1 amperio para una resistencia de 1 millón,
no voy a tener confianza en la medida. Entonces, por ejemplo, para el caso de mi resistencia, de una de mis resistencias que es de 15.000 ohm, que es la de color blanco allá, que es lo mismo que 0,015 ohm. Entonces, si utilizo una corriente, fíjense que aquí sí puedo utilizar un amperio de corriente. Mire, si uso un amperio de corriente multiplicado por esa resistencia, ¿cuánto me va a dar ahora? Me va a dar 0,015 voltios. Esto es lo mismo que 15 milivoltios. Ya esto sí lo voy a poder yo medir con un poco más de confianza, pero aquí esto va a estar con duda, probablemente, dependiendo del multímetro. Fíjense que ya aquí sí, para esa resistencia de 15 miliohms yo puedo utilizar tranquilamente un amperio y mi caída de potencial que debería estar midiendo en mi pinza debería ser de 15. Ya, debería ser de 15 milivoltios. Ya. Pero yo allá en la práctica no voy a usar uno, voy a utilizar 3 amperios. 3 amperios. ¿Listo? En el caso de la resistencia de 6 miliohmios, que es la otra que yo tengo allá, miren que si utilizo una corriente de 1 amperio, tranquilamente puedo utilizar una corriente de 1 amperio, y entonces yo voy a obtener aquí, miren, 6 milivoltios, cuando la multiplique por la resistencia. Entonces, esos 6 milivoltios probablemente voy a tener duda para tener un poco más de confianza. Aquí voy a utilizar una corriente más alta. En los dos casos voy a utilizar 3 amperios. Entonces, miren que si utilizo 3 amperios multiplicado por los 0,006 ohm, que es la resistencia, mire cuánto me debe dar la caída de potencial. Me debe dar en torno a los 18 milivoltios. Ya, que eso es lo que voy a estar midiendo ya en mi multímetro. Ya esta tiene más confianza. Listo. Y bueno, eso para más o menos tener en cuenta la corriente que voy a seleccionar. La corriente yo la selecciono de tal forma que el voltaje que yo vaya a medir cuando haga el cálculo esté más o menos dentro del rango que mi multímetro pueda medir. ¿Listo? Pero tampoco me puedo hacer con la corriente porque debo tener otras consideraciones, que esa es la otra parte que le voy a hablar. También es supremamente fundamental. No es solamente ver la medida en el multímetro, sino también saber lo que mi resistencia puede soportar. Y para eso yo tengo que conocer también la potencia de ella, que en la serigrafía viene, ¿sí? En la serigrafía usted puede mirar de cuánto es la potencia. Esas resistencias que yo tengo son en torno a los 3 vatios, si mal no estoy. Entonces la potencia se calcula multiplicando el cuadrado de la corriente por la resistencia. Fíjense que si yo utilizo una corriente de 3, que es la que voy a utilizar en mi prueba, por la resistencia de 6 miliohms, en el caso de la resistencia negrita, mire cuánto me da. Esa multiplicación me da 0,054 vatios. La resistencia puede disipar hasta 3 vatios, entonces está dentro del rango, estoy bien. Voy a hacerlo con el voltaje. Aquí he utilizado la corriente. Bueno, ¿y qué voltaje voy a utilizar en mi fuente? Miren que si yo utilizo 1 voltio y una corriente de 3 amperios, vamos a ver entonces cuánto es el voltaje real, porque este es el voltaje que yo pongo en la fuente, pero el voltaje real, él va a caer, porque la corriente aumenta. Cuando la corriente aumenta, el voltaje cae. Vamos a ver cuál es el voltaje real. Entonces multiplico la corriente, que en este caso son los 3 amperios, por la resistencia. La resistencia son los 6 miliohms, o sea, 0,00 ohm. Esta es la resistencia. ¿Cuánto me va a dar el voltaje? Mire, me va a dar 18 milivoltios. Milivoltios, o sea, 0,018 voltios. ¿Cómo calculo la potencia? Multiplicando ese voltaje, porque es el voltaje real, ¿sí?, por la corriente, que son los 3 amperios. Mire cuánto me da la potencia. 0,54 watts. O sea, hasta 3 vatios que puede realmente disipar. Estoy bien, estoy dentro del rango, estoy dentro del límite, ¿sí? Mire, 3 vatios, 3 watts. O sea, y aquí me está dando 0,054. Estoy dentro del rango. Entonces, esas son las consideraciones que se deben de tener en cuenta para que entiendan qué voltaje y qué corriente utilizar. Generalmente corrientes entre 1 amperio a 4 amperios está bien para ese tipo de resistores que están en el orden de los 1000 ohms. Y un voltaje entre 0,5 y 1 voltio está más que bien. Este es el voltaje y este es en cuanto a la resistencia. En términos generales, así más o menos estaría bien. De todas formas, usted puede hacer su cálculo. Ya puede hacer su cálculo así como les expliqué aquí,
teniendo en cuenta la ley de Ohm y esta formulita para saber si la potencia está bien y para saber si el valor para que usted sepa más o menos cuánto debe ser el valor de la tensión que ya su multímetro debe estar marcándole dependiendo del voltaje y de la corriente que inyecte en su fuente. Entonces, ahora sí, vamos a la práctica para que ustedes tengan idea qué es lo que yo voy a hacer en la práctica. Pues yo voy a tener mi fuente, esta es mi fuente, ¿sí? Yo la voy a regular a 1 voltio y 3 amperios. De aquí voy a sacar mi pinza positiva y negativa. Entonces aquí voy a conectar la resistencia y voy a utilizar mi multímetro. Este es mi multímetro, en el caso ese voy a utilizar una pinza amperimétrica, multímetro, en la escala de milivoltios, ¿ya? Entonces aquí pongo mi pinza y acá tengo la otra. Ojo, no la debo poner sobre las paticas de la resistencia. Ojo, no la voy a poner sobre los caimanes de la fuente, no. Sobre la misma resistencia para que la medida sea más exacta. Y aquí me debe estar dando la medida en milivoltios. Y luego aplico la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R. Yo quiero calcular en la corriente, la resistencia. Para calcular la resistencia dividen el voltaje en voltios dividido entre la corriente en amperios. Este debe estar en amperios y este debe estar en voltios para que vean de que ahí les va a dar la resistencia en ohm. Bueno, entonces ahora sí, a la práctica.